persona. Y bueno, pues vamos a hablar hoy un poco de los principales cambios que introduce esta, esta nueva regulación que se ha producido a través del Real Decreto 3 del 2022, del 1 de marzo, donde se ha generado una cierta revolución en el sector del mundo del transporte. Hay un proyecto muy ambicioso por parte del Ministerio que persigue lo que es la mejora de la sostenibilidad del transporte por carretera. También está intentando, con este Real Decreto, mejorar lo que se llama el funcionamiento de la cadena logística y se han introducido, pues, a través del propio Real Decreto, una actualización de diferentes directivas europeas, tanto a nivel de contratación en el sector del transporte como de reglamentos relacionados con el sistema de la seguridad social. Voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que pretende o lo que se pretendía con este Real Decreto y luego nos iremos ya parando básicamente en el contenido del mismo a nivel normativo y a nivel de consecuencias que va a tener para todo el sector, ¿no? Para empezar, la pregunta que nos podemos hacer todos es si era necesario o no era necesario hacer este Real Decreto, este cambio legislativo. Y bueno, lo que nos dice el Ministerio es que se trata de una apuesta por reforzar la sostenibilidad de las empresas del sector del transporte que, fruto de la pandemia que estamos padeciendo desde el año 2020, pues han sufrido muchísimo, ¿no? Han sufrido muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que el sector del transporte en España es un sector que está organizado con mucha microempresa o empresas pequeñas, porque se calcula que del orden del 53%, o sea, más de la mitad de los vehículos que están hoy transitando por nuestras carreteras, lo que sería un vehículo estándar, un vehículo articulado, ¿no? Una tractora con un semirremolque, es decir, de vehículos de gran tonelaje ya, pues pertenecen a empresas que están formadas por un solo vehículo. Es decir, más de la mitad de los vehículos que circulan por nuestras carreteras para transporte de mercancías en general lo constituyen empresas de un solo vehículo. ¿Esto qué es lo que hace? Hace que de alguna manera sea un sector tremendamente vulnerable, ¿no? Por otro lado, el Ministerio nos da datos y nos dice que aproximadamente el 2% del PIB de nuestro país está vinculado a este sector. Y bueno, pues lo que se ha pretendido es, dentro de un programa que el Ministerio le ha llamado el Plan Impulsa, pues buscar una sostenibilidad dentro del sector para que haya un equilibrio, pues tanto desde el punto de vista social, económico como medioambiental. Las medidas que estaban previstas en este Plan Impulsa, pues de alguna manera se han acelerado a través de este Real Decreto y bueno, pues lo que han ido es poniendo sobre la mesa grandes problemas que presenta el sector del transporte. El primero de ellos, para empezar, es que se calcula que en nuestro país faltan del orden de 15.000 conductores profesionales, que se dice pronto, ¿no? Estamos hablando, justamente esta semana creo que ha sido cuando se ha publicado la encuesta de población activa y nos hablaban de que había subido el paro y sin embargo aquí nos están hablando de un sector que necesita 15.000 profesionales ya. Y además no solo nos necesita en nuestro país, sino que los países de nuestro entorno están en situaciones muy similares o parejas, ¿vale? Con lo cual, evidentemente hay un problema importante sobre la mesa. Uno de los motivos a los que aduce el propio Ministerio de Transportes es que esta profesión no es especialmente atractiva para la gente joven. Tener en cuenta que además la población que tenemos en el sector del transporte ahora mismo tiene una media de edad elevada y se calcula que en aproximadamente 10 años pues, se van a producir muchísimas jubilaciones, con lo cual todavía tendríamos más demanda sobre las actuales. Y se entiende que es una profesión que no es especialmente atractiva porque tiene, digamos, cierta penosidad en cuanto al desarrollo de la misma, ¿vale? Y uno de los factores que parece que está condicionando mucho sobre las encuestas que se han hecho dentro del sector es el tema de la participación de los conductores en tanto en las operaciones de carga y descarga. Que además, por otro lado, el propio Ministerio dice una de las cosas que dice en el Real Decreto, que es curiosa, que esta situación es la que dificulta en cierta medida
que se incorporen mayormente más mujeres al colectivo del sector del transporte, del conductor profesional. Por lo tanto, ellos entienden que había que tomar una serie de resoluciones al respecto para intentar corregir esto. Por otro lado, la situación que estamos viviendo recientemente, la hemos vivido todos en nuestros bolsillos y el sector del transporte la lleva padeciendo desde hace más de un año. Se calcula que el incremento del precio del gasóleo de octubre del 2020 a octubre del 2021 ha subido por encima del 32%, sin tener en cuenta lo que hemos vivido estos últimos meses, ¿vale? Pensar que este Real Decreto es del 1 de marzo. Y esto, de cara al sector del transporte, supone pues, prácticamente el 87,5% de los costes interanuales que representan para las empresas. Teniendo en cuenta cómo hemos dicho que estaba organizado el sector, pues la verdad es que el margen de maniobra que tienen las empresas, sobre todo este tipo de empresas pequeñas, es muy, muy, muy complejo, ¿vale? Además, para terminarlo de arreglar, la competencia leal está en entredicho desde que hace un tiempo aparecieron las famosas empresas buzón. Esas empresas que lo que están haciendo es trabajar con vehículos fuera de sus países, donde tienen su domicilio social, fiscal o como lo quieran llamar en cada caso, y sin embargo de facto están haciendo una competencia pues que no es lo más leal, puesto que están sujetos a unos beneficios sociales y fiscales en sus países de origen y sin embargo están trabajando en otros, con lo cual pues se cargan un poco la competencia. Bueno, el Real Decreto al final lo que está haciendo es introducir una serie de medidas para mejorar las condiciones del transporte y bueno, esas medidas son las que vamos a proceder a analizar aquí, ¿no? La primera que nos vamos a encontrar es que en el título primero de la ley del 16 de 1987, de la LOT, nos van a hacer una serie de modificaciones, ¿vale? Y la primera es que es la más importante y la que más nos va a afectar a todos en transporte, en mercancías en general y por supuesto también en el sector de las mercancías peligrosas, es la limitación de la participación de los conductores profesionales en las operaciones de carga y descarga de mercancías, ¿vale? Porque va a restringir, salvo los pactos en contrario, que los va a seguir respetando, ¿vale? Va a restringir mucho la participación de estos. Va a especificar que solo van a poder solo van a poder participar los conductores en operaciones de carga y descarga en condiciones muy concretas y salvo en los supuestos justificados que presenta el propio Real Decreto, ¿vale? El planteamiento, como decía, es respetar íntegramente los pactos que puedan existir en contrario entre las partes, pero eso sí, dejando claro que como lo que se pretende es proteger a la parte más vulnerable, que en este caso del proceso serían las empresas transportistas y por lo tanto los conductores, se va a intentar buscar con este sistema pues aumentar la prevención y por lo tanto la seguridad de los conductores en la dinámica del mercado del transporte. Se introduce, por lo tanto, relacionado con esta modificación de la LOT, se va a introducir pues, lo que es una nueva infracción dentro de la Ley 16 del 87, de 30 de julio, en la que de lo que se trata es también dar más herramientas a inspección de transporte para que pueda hacer viable pues, el controlar que esto se lleve a cabo de la forma que está establecida en la normativa vigente. Por otro lado, también tenemos otra modificación, en este caso de la Ley 15 de 2009, del 11 de noviembre, del contrato de transporte, y lo que se busca es dar mayor transparencia a la relación contractual, que el Ministerio entiende que a día de hoy es asimétrica entre las empresas y las empresas de transporte. Lo que hacen es, nuevamente, se refuerza la posición del porteador para establecer, pues, con carácter general, que el cargador y el destinatario son los que van a ser responsables de las operaciones de carga y descarga respectivamente. Y que en el caso de que estas operaciones vayan a llevarse a cabo por parte del porteador, pues se va a exigir que esto figure en contrato con una factura independiente para el servicio de transporte. Es decir, por un lado tendríamos lo que es el contrato del transporte con la empresa transportista
y si se va a hacer cargo de las operaciones de carga o descarga el porteador, pues tendrá que venir desglosado cuál es la parte que corresponde a esas operaciones de carga y descarga. También otra de las modificaciones que se introduce en el documento, en este Real Decreto, es que se minimiza o se acorta, mejor dicho, el tiempo que se entendía por paralización. ¿Para qué? Para que el tiempo que tenemos de espera de los vehículos en una instalación, tanto para cargar como para descargar, se reduzca al mínimo y afecte lo mínimo posible en lo que es la disposición de estos vehículos de cara a lo que es el tiempo de espera en las instalaciones de carga y descarga. Antes teníamos 2 horas, esa paralización ahora se ha cortado y se reduce a 1 hora. Y también se va a tener en cuenta, como decíamos antes, el tema del precio del gasóleo. Se introduce ya en el propio Real Decreto, se introduce un umbral mediante el cual se establece que los contratos que tengamos fijados de transporte van a tener una revisión de los precios en función de, desde que se establece el contrato hasta que se realiza formalmente el transporte, si se produce una variación superior al 5% del precio del gasóleo, ¿vale? En cualquier caso, si ya existían contratos anteriormente, pues lo que se va a hacer es que se van a establecer cláusulas de revisiones trimestrales, salvo que pactadamente entre las partes existieran otras revisiones anteriores. Sobre todo esto está pensado para los contratos continuados, cuando ya nosotros tenemos con una empresa de transporte un contrato fijado y entonces para que se pueda ver afectado por esta modificación del precio del gasóleo. Por último, en tercer lugar, otra de las modificaciones importantes que introduce el Real Decreto es, aprovechando o mejor dicho, en función de la directiva de la Unión Europea, la 2020 de 1057 de 15 de julio, pues se fijan normas específicas para lo que tiene que ver con el desplazamiento de los conductores o lo que se entiende por un conductor desplazado, ¿vale?, dentro del sector de carretera. De lo que se trata es de hacer un poco el cumplimiento, el hacer un seguimiento para ver que los conductores que realmente están haciendo trabajo desplazado no, digamos, no están funcionando o de lo que se intenta es perseguir esto que os comentaba antes de lo de las empresas buzón, ¿no? O sea, para que realmente cuando yo tengo un conductor que está realizando una labor de cabotaje, de transporte interno en otro país, que tiene un origen, tanto la empresa como el conductor, distinto, pues que sea un conductor que tenga la consideración de conductor desplazado, no que tenga la consideración de que está en su país y que sin embargo está haciendo el trabajo en otro sitio, ¿vale? Se van a modificar también en la Ley 23 de 2015 de Ordenanza del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que haya una mayor colaboración entre las autoridades y tanto de transporte terrestre como inspección de trabajo y permita hacer un seguimiento de esta, digamos, de esta actividad con las herramientas que pueda tener la Administración para controlarlas. Otra de las cosas interesantes que introduce nuestro Real Decreto es un código de buenas prácticas mercantiles, es decir, que todo esto se refleje en que las empresas que vayan a estar aplicando los criterios de contrato de los que estamos hablando, pues lo tengan, digamos, aparezcan en un registro como empresas que se comportan conforme pide el Ministerio, ¿vale? Y también se prevé un estándar para certificar lo que van a ser las zonas de carga y descarga. Se trata de buscar un estándar de calidad para que tanto el personal que trabaja en las instalaciones, en las zonas de carga y descarga, como los conductores cuando estén en las mismas, pues tengan pues, unos entornos eficientes, con unas infraestructuras que sean seguras y adecuadas, pues desde que puedan existir, por ejemplo, algo tan sencillo como pueda ser un baño, ¿vale?, hasta que existan pues, posibilidades de conexión a Internet o Wi-Fi, ¿vale?, para que el conductor pues, pueda obtener, por ejemplo, documentación de forma telemática o tenga acceso a la misma, ¿vale?, aparte de elementos de seguridad, etcétera. Entre los principales cambios legislativos, vamos ya a ir hablando un poco de ellos. Nos encontramos con que la modificación que os comentaba anteriormente del 16, de la Ley de la Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿vale? Pues en el apartado sexto, en concreto,
lo que nos dice es que la Administración va a poder, digamos, encargar a una serie de organismos públicos o sociedades mercantiles la ejecución de las actuaciones propias de la inspección. O sea, de lo que se trata es de dotar a determinadas instituciones de la capacidad de realizar la inspección para hacer el seguimiento, ¿no? Luego, por otro lado, también establece unas normas que tienen que ver con la actividad propia del conductor, ¿vale? Y lo que nos está diciendo en este Real Decreto es que se va a limitar el dónde se pueden hacer los descansos semanales. No sé si todos lo sabéis, pero un poco por poneros en situación, un conductor profesional que está en ruta, pues tiene que cumplir unas horas en función del tacógrafo, ¿vale? No puede pasar de unas horas de conducción diarias, ni de unas horas de conducción semanal ni bisemanal, y cada semana pues se tiene que hacer un descanso, como hacemos todos de nuestros trabajos respectivos, pues tienen que hacer un descanso ininterrumpido semanal de al menos 45 horas, ¿vale? Y lo que está haciendo este Real Decreto es acotar que ese descanso no se realice en la cabina del vehículo, ¿vale? Que ese descanso se realice en unas instalaciones acordes y que tengan, digamos, unas dotaciones mínimas de salubridad, donde pueda haber pues baños y donde pueda haber pues duchas e instalaciones sanitarias para poder dormir y demás. Y por otro lado, además, va a establecer, lo veremos más adelante, que cuando se haga, digamos, esa pernoctación, ese descanso de esas 45 horas, se haga en lugares que sean adecuados, ¿vale? Y que el coste que eso suponga no le suponga un coste para el conductor, sino que lo asuma la empresa. En cuanto al apartado 41 del artículo 140, nos hacen un cambio en la redacción sobre lo que hemos venido comentando, ¿no? La realización de las operaciones de carga y descarga, que nos dice que la realización de las operaciones de carga o descarga por parte del propio conductor del vehículo, contraviniendo las limitaciones que resulten de aplicación de conformidad con lo dispuesto en esta ley, pues se presume que la responsabilidad de la infracción que se está cometiendo va a corresponder tanto a la empresa bajo cuya actividad está actuando el conductor, como tanto para el cargador, el expedidor, el intermediario o el destinatario que hubiera intervenido en esa cadena de transporte. O sea, una de las cosas es que ya prefija el sistema de a quién le voy a responsabilizar sobre que esto no se haga como estamos determinando y a quién le voy a imponer la pertinente propuesta de sanción. Bueno, otro de los elementos que nos propone el Real Decreto es, hemos dicho que se va a intentar incrementar el tema de las inspecciones y, por ejemplo, para velar por el cumplimiento de que las empresas pues, hayan hecho la comunicación sobre sus conductores desplazados o no, pues lo que se va a hacer es que se va a pedir que esa documentación vaya a bordo de los vehículos, ¿vale? Entonces, la carencia o falta de diligencia de la documentación de control en estos vehículos, pues va a ser una sanción también para aquellas empresas que no hayan velado porque el conductor lleve a bordo esa documentación o tenga la capacidad de descargarla electrónicamente, ¿vale? Cuando el conductor se encuentre fuera de su domicilio, también establece la normativa, como os decía antes, que el empresario debe hacerse cargo de los gastos correspondientes a ese alojamiento y en su defecto, si no lo hace, pues le sancionará pertinentemente. Y luego, por último, pues también hace referencia a cuando se hagan los pasos por frontera, pues que se debe detallar los símbolos del tacógrafo donde se recojan estos movimientos. Bueno, vamos a la parte, digamos, yo creo que más nos afecta un poco a todos, tanto del sector del transporte general como del sector del transporte de mercancías peligrosas, que es la modificación más revolucionaria que tenemos, que es en cuanto a las operaciones de carga y descarga, ¿no? Las operaciones de carga y descarga, lo que nos dice el Real Decreto es que a priori no las puede hacer el conductor, pero luego sí es verdad que establece una serie de excepciones, ¿vale? Y la disposición adicional 13ª nos dice que los conductores de los vehículos que transporten mercancías de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada, es decir, en lo que se considera ya un vehículo pesado, ¿vale?
No podrán participar en las operaciones de carga y descarga de mercancías ni de sus soportes, envases, contenedores o jaulas, salvo en los siguientes supuestos. Entonces aquí es donde nos abre un poco la posibilidad de que el conductor sea partícipe de esa operación, porque a priori está prohibido que el conductor participe en la operación. Vehículo pesado, conductor no podría participar en la operación de descarga. Sin embargo, ahora nos da una serie de posibilidades. Esas posibilidades nos dice, por ejemplo, en el transporte de mudanzas o guardamuebles, pues ahí sí va a poder participar el conductor. En el transporte de vehículos cisterna, y aquí nos afecta, por ejemplo, mucho a todo el sector de las mercancías peligrosas, porque el conductor a día de hoy es una figura indispensable en las operaciones de carga y descarga de las cisternas, porque es el que conoce el vehículo y es el que opera toda la mecánica del vehículo, ¿no? Por lo menos esa parte de las conexiones. Y en muchas de nuestras instalaciones también opera parte de nuestras instalaciones y tiene el conocimiento apropiado, conforme establece el Real Decreto 97/2014, ¿no? Para mercancías peligrosas. Bueno, pues aquí nos da la excepción de que sí que puede participar. Sí es cierto que este apartado ha generado cierta controversia, porque cuando habla de transporte en vehículos cisterna, eh, los que estamos en el sector de mercancías peligrosas tenemos claro lo que es el transporte en cisterna. Y el transporte en cisterna engloba todas las modalidades posibles de cisternas que existen, desde contenedores cisterna, vehículos batería, CGMs, etcétera, etcétera. Sin embargo, al haber intentado aquí el Ministerio aclarar que se estaba hablando de vehículos, han dicho transporte de vehículos cisterna, y esto pues podría poner en problema las descargas, por ejemplo, de las cisternas que sean contenedores cisterna, ¿vale? No obstante, el espíritu de la norma va por el concepto de cisterna genérico, pero sí es cierto que lo que dice el Real Decreto es esto, ¿vale? Lo podemos luego, si queréis, debatir al final de la presentación. Por otro lado, también tenemos que, como excepción, el conductor va a poder participar cuando se trata del transporte de áridos, ¿vale? O el efectuado por vehículos basculantes. Tiene bastante sentido, ¿no? Porque al final el que opera el compartimento de carga del basculante va a ser el conductor, ¿no? O los que están provistos de grúa, ¿vale? Los que están provistos de grúa, pensar también el transporte de bultos, cuando hablamos de bultos grandes y llevamos esas grúas dentro de la propia caja del vehículo, que están pensadas para la manipulación de esos bultos, de esos GRGs, por ejemplo. Estoy pensando ahora mismo en los botellones de amoníaco o de cloro que tienen en algunas instalaciones, ¿vale? Bueno, pues en este caso nos dice que también se podría hacer, incluso con dispositivos inherentes al vehículo destinados a realizar operaciones de carga o descarga. Otra de las excepciones es el transporte de portavehículos y las grúas de auxilio en carretera, donde también va a poder participar el conductor. Tiene bastante sentido. Pensar que son actividades en las cuales el propio vehículo se acciona por parte del conductor para poder, digamos, habilitarlo en la carga, ¿no? El transporte en la carga de fraccionada también nos dice que entre el centro de distribución y el punto de venta, según se determine reglamentariamente, y por ejemplo los servicios de paquetería o cualquier otros similares que impliquen recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona, pues ahí estaríamos también en esa excepción, esa posibilidad de que participe el conductor, ¿vale? Eh, Entendemos en el sentido de lo que se considera por carga fraccionada, pues eso, lo que requiere ese pequeño grupaje o manipulación o clasificación. El transporte de animales vivos también nos lo contempla como una posibilidad en las excepciones. Y luego nos dice estos dos apartados que son bastante interesantes, supuestos en los que la normativa reguladora de determinados tipos de transporte establezca específicamente otra cosa relacionada con la participación del conductor. Es decir, si yo tengo una normativa que dice que el conductor, por ejemplo, tiene que operar los elementos que tienen que ver con el vehículo, pues evidentemente ahí tiene que participar el conductor. Es lo que nos está dejando abierto esa puerta el Real Decreto. Por eso también nos habla de los supuestos que reglamentariamente se establezcan, siempre que se garantice, por supuesto, la seguridad del conductor. Y todo esto, estas previsiones del apartado que estamos mencionando, pues se aplican a todas las operaciones de carga y descarga que se efectúen en el territorio español. Bien, esta modificación de la ley
también del 2009, la Ley 15, del 11 de noviembre, del contrato de transporte, pues lo que nos va a decir también es una cosa importante relacionada con lo que acabamos de mencionar. Y es que las operaciones de carga y descarga de mercancías a bordo de los vehículos, así como la descarga de estos, serán por cuenta respectivamente del cargador y del destinatario, salvo que antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga se haya pactado por escrito que corresponden al porteador contra el pago de un suplemento respecto al precio del transporte. La ausencia de formalización de este escrito, de dicho pacto, se presumirá no acordado. O sea, lo que nos está diciendo esto es que nosotros tenemos que tener un contrato de transporte que no solo refleje el transporte, sino que si el conductor va a participar en esas operaciones, tiene que reflejar que el conductor hace esas operaciones y por lo tanto hay un pago diferencial de lo que es lo que se asume como transporte para cubrir esa prestación, ¿vale? Cuando se realice por el porteador las operaciones de carga y descarga, la contraprestación pactada deberá reflejarse en la factura de manera diferenciada respecto al precio del transporte. Es nítido lo que nos está diciendo aquí el Real Decreto y nos dice que las operaciones de estiva y desestiva de las mercancías a bordo de los vehículos serán por cuenta respectivamente del cargador y el destinatario, salvo que expresamente se asuman por el porteador. Es decir, una cosa es que físicamente nosotros estemos haciendo unas labores, que esas labores tengan una prestación económica y otra cosa va a ser el tema de las responsabilidades. Para que las responsabilidades puedan delegar en uno u otro, habría que cambiar, digamos, lo que es la figura correspondiente para el caso de la estiva o la desestiva, ¿vale? Bueno, otra de las modificaciones que habíamos mencionado anteriormente era el tema de la paralización. Y decía que cuando un vehículo haya de esperar un plazo superior a una hora hasta que se concluya su carga o descarga, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización de concepto de paralización, ¿vale? Como decía antes, este concepto de paralización ha pasado de 2 horas que teníamos a 1 hora, aunque el resto es similar, no hay cambios. Bueno, se puede decir también que sí es cierto que una cosa importante a este respecto es que cualquier circunstancia que no sea imputable al conductor se puede considerar como tiempo de paralización. Incluso un incidente que se haya producido en planta pues es ajeno a la voluntad del conductor y por lo tanto se puede considerar como tiempo de paralización. Y se van a contabilizar como horas o fracciones cuando se supere ese tiempo de paralización. En cuanto a la revisión del precio del transporte en carretera, decíamos que iba a tener una relación directa con el precio del combustible. Esto es una modificación que introducía el Real Decreto. Y el tema de los desplazamientos de los conductores desplazados, pues que también lo modificaba la norma, ¿vale? En cuanto al tema de los conductores desplazados, recordar lo que hemos dicho, ¿no? Del transporte de cabotaje y de los supuestos del desplazamiento, entendiendo lo que, o definiendo un poco lo que se entiende por conductor desplazado. Dice que aquel que esté realizando transporte en cabotaje, ¿vale? O sea, no, se va a entender que no es transporte en cabotaje, pues por ejemplo un conductor que sale de nuestro país a llevar mercancía, yo que sé, por ejemplo a Alemania y cuando descarga la mercancía en el cliente, pues recoge mercancía y se la trae de nuevo a nuestro país o a otro intermediario. Y eso no sería transporte en cabotaje. El transporte en cabotaje es que, digamos, fuera de vacío a Alemania y allí se estuviera moviendo entre instalaciones distintas de Alemania haciendo portes, ¿vale? Bueno, introduce también una serie de modificaciones para lo que es el transporte de viajeros, que en principio a nosotros eso no es de nuestro interés. Y lo que también establece esta norma es lo que os decía antes, que las empresas que vayan a estar funcionando con conductor desplazado van a tener que utilizar un modelo de documento estándar en el cual pues hacen esa comunicación y tienen que hacerlo antes de que se vaya a comenzar el viaje. Es una forma de tener un control de la actividad, es decir, que yo no desplazo a alguien y luego estoy esperando a ver si me salen portes allí, sino que lo tengo que tener preestablecido y por lo tanto pues se busca un poco el tema este de acabar con el tema de las empresas buzón, ¿no? En cuanto a la documentación obligatoria, pues este documento de comunicación pues va a tener que tenerlo a disponibilidad el conductor de la posible inspección de transportes.
Otra de las cosas que habíamos dicho que era bastante interesante era el famoso código de buenas prácticas, ¿vale? El código de buenas prácticas mercantiles, pues el Ministerio de Transportes lo que dice es que va a acordar un código de buenas prácticas con el Departamento de Mercancías Peligrosas, el Comité Nacional de Transporte por Carretera y con las asociaciones más representativas. Y ese código de buenas prácticas lo que va a establecer pues va a ser una serie de compromisos, ¿vale? Sobre los que se van a fundamentar las relaciones comerciales, ¿vale? El código puede contener acuerdos específicos de ámbito sectorial que se hayan llevado a cabo y va a permitir la adhesión a ese código de buenas prácticas de cualquier empresa de forma voluntaria. Una vez que una empresa digamos, se ha apuntado nosotros funcionamos de esta manera y queremos trabajar con el sistema del código de buenas prácticas, bueno, pues lo que se va a hacer es mantener actualizado y controlado a través de una comisión de seguimiento que va a estar integrada por el Ministerio de Transportes y por distintos representantes de asociaciones cargadoras y una comisión de seguimiento que lo que va a hacer, entre otras cosas, es pues controlar que las empresas que están adheridas realmente cumplen con lo que se supone que es ese código de buenas prácticas. De tal manera que si alguien que se ha apuntado al sistema de ser empresa, digamos, que contrata según código de buenas prácticas y funciona con código de buenas prácticas, luego lo incumple, pues se le pueda sacar de esa adhesión y se le pueda expulsar, ¿no? Todo esto va a ser porque las empresas van a estar dentro de un registro. Va a existir un registro estatal de buenas prácticas mercantiles y en ese registro estatal de buenas prácticas mercantiles pues va a agrupar a todas las entidades que se hayan adherido, pero que cumplan con lo que marca el código, ¿vale? Y por lo tanto, el que no se comporte conforme a las normas preestablecidas, pues se le hará expulsado. En cuanto a los que sí que se comporten dentro de esas normas, pues se les podrá dar publicidad, es decir, de alguna manera a nivel social y a nivel de imagen de la empresa, pues será algo, digamos, positivo. Y los operadores, por lo tanto, pues podrán figurar inscritos en el registro, podrán tener esa publicidad. Por otro lado, la inscripción de los operadores se va a tener en cuenta desde el punto de vista de las administraciones de cara a cuando haya pues, o ayudas o subvenciones que promueva el propio Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ¿vale? Reglamentariamente se va a regular el funcionamiento de este registro y se puede proceder por parte de la Administración a lo que es la anulación de la adhesión o la cancelación de la inscripción de la empresa. Otra de las cosas interesantes que tiene que ver con el tema de la carga y descarga que es digamos, la parte que yo creo que más nos interesa a todos aquí, pues se está trabajando en lo que se ha venido a llamar un estándar para la certificación de las zonas de carga y descarga. Creo que lo comenté un poco al principio de la webinar, pero el Ministerio lo que pretende es elaborar un estándar para la certificación de las zonas de carga y descarga en relación a las instalaciones y los servicios disponibles, tanto físicos como digitales, que habíamos mencionado, ¿no? Y se fijarán aspectos relativos pues, al tratamiento de la mercancía, la calidad de los servicios disponibles para el personal de la instalación y los transportistas que tengamos en ese lugar. El estándar va a ser sometido a informe por parte de las comunidades autónomas y del Comité Nacional de Transporte por Carretera y el Consejo Nacional del Transporte por Carretera y de las asociaciones más representativas. Y de lo que se trata es que tanto los titulares como los explotadores de esas zonas de carga y descarga que voluntariamente se quieran certificar, pues lo que van a hacer cuando estén cumpliendo con este estándar en relación a sus instalaciones pues lo podrán meter dentro de sus sistemas de gestión de calidad si los tienen implantados. O sea, de alguna manera lo que se está buscando es que darle un valor al que se preocupe porque las instalaciones de carga y descarga tengan no solo una funcionalidad y una seguridad, sino que también tengan pues esos servicios de cara al conductor
y al propio personal que esté en las instalaciones. Un poco se busca dignificar la profesión, pues algo tan sencillo como que existen muchos sitios ya, que son los cuartos de conductores cuando se están haciendo las operaciones de carga y descarga en sus vehículos, ¿no? Pues un cuarto para que el conductor pueda estar allí en el tiempo de espera, ¿no? Que le corresponda. En cuanto a la aplicación de la revisión de los precios del transporte, bueno, esto yo creo que es relativamente novedoso, pero también es una situación que se está dando a día de hoy. Como decíamos, ha habido una variación del precio del gasoil muy importante en el último año y en los últimos meses ha sido pues brutal. Incluso hemos tenido una aprobación muy reciente de un decreto anticrisis y demás, donde lo que nos decía la norma es que tanto si existía ya un contrato previo, un contrato continuado, como si mi contrato continuado tenía cláusulas de revisión, como si no lo existía, cuando yo contrate el transporte voy a tener que tener en cuenta la variación del precio del gasóleo, tanto al alza como a la baja, ¿eh? O sea, estamos todos presuponiendo que va a subir, pero también a la baja. Entonces, si hay una variación de ese umbral del 5% entre el momento en el que yo realice el contrato y el momento de realizar el porte, pues voy a tener una cláusula de revisión. Y si por lo que sea el vehículo o los vehículos que yo estoy utilizando, la propulsión que llevan, lo llevan con otro tipo de combustibles que no sea el gasóleo, pues se van a introducir a través de unas fórmulas que son las que establece la administración, pues el equivalente, ¿vale? O sea, digamos que se están buscando pues esos criterios o fórmulas de la administración para que sean aplicables al cálculo de esos otros productos. Bueno, por ir un poco acogiéndome al umbral del horario que teníamos preestablecido y no alargarme más. Resumimos, ¿vale? Resumimos. Podemos decir, tema de carga y descarga. ¿Qué ha pasado con el tema de la carga y descarga con este Real Decreto? Pues nos deberíamos quedar con que, como norma general, prohibición de la participación del conductor para las operaciones de carga y descarga en vehículos de más de 7.000 kilos, salvo las excepciones que hemos comentado, ¿vale? O sea, el conductor a priori no participa en operaciones de carga y descarga, salvo lo que hemos visto, y teniendo en cuenta que además esto va a ser una cosa que vamos a tener que reflejar en donde, en el segundo punto, la modificación del contrato de transporte, donde figura de cargador y destinatario no pueden ser asumidas por el porteador, salvo pacto en contrario por escrito. Y en estos casos se tiene que fijar en el contrato que se factura de forma independiente el servicio del porte. O sea, el porte es una cosa y la operación de carga y descarga es otra. Eso es lo que nos dice el nuevo Real Decreto sobre el tema del contrato. En cuanto a la paralización, hemos dicho que se establecía un umbral de penalización que ahora, en lugar de ser de 2 horas, es de 1 hora. El estándar de certificación nos está diciendo que las zonas de carga y descarga van a tener un estándar de certificación conforme a las directrices que establece el Ministerio, con lo cual, pues nosotros, si queremos que nuestras instalaciones sean de ese tipo, pues tendremos que buscar cumplir esos requisitos y luego certificarnos, ¿vale? La revisión del precio del transporte, hemos dicho que el umbral iba a estar en ese 5% de variación arriba-abajo precio de gasoil, y para los productos o sea, los vehículos que utilicen otro tipo de combustibles, veremos el factor de corrección y la fórmula que nos aplique la administración. Intentar atajar el tema de las empresas buzón, ¿vale? Para evitar la competencia desleal que destruye el mercado del transporte. Se establecen claramente un baremo sancionador. Ya sabéis que al final en el mundo del transporte es tan importante casi lo que se regula como la propuesta de sanciones que se hace. Y aquí es bastante interesante. Los conductores que realicen descanso semanal de 45 horas, pues en principio, si no cumplen con ese descanso semanal fuera de la cabina, la sanción va de 1.001 a 2.000 euros. Si el conductor participa en operaciones de carga y descarga, cosa que nos interesa a nosotros, incumpliendo, ojo, incumpliendo lo que hemos visto antes, si está dentro de las posibilidades, de los supuestos, no estaríamos incumpliendo, pero si incumplimos, estamos hablando de sanciones de 4.001 a 6.000 euros. Y si el empresario no se hace responsable de los gastos del alojamiento que habíamos comentado antes, de los descansos de los conductores, estamos hablando de sanciones entre 1.001 y 2.000 euros. Falta de documentación del conductor frente a los controles, sanción de 2.001 a 4.000, ¿vale? Es para lo de la persecución esta de los conductores desplazados.
y se establecía el Código de Buenas Prácticas Mercantiles al fin de controlar las relaciones comerciales entre los miembros de la cadena de transporte. Ese es un poco, básicamente, el planteamiento que teníamos de cara a lo que era la jornada de hoy. No sé si he ido muy deprisa, si he ido muy despacio, si he podido trasladar lo que es este Real Decreto, que la verdad es que es bastante intenso y sobre todo importante que recordéis que el Real Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, y esto es del 1 de marzo, ¿vale? De este año. O sea, está en plena vigencia lo que tenemos ahora mismo.